Hay historias que comienzan con un sueño y terminan siendo una pesadilla, pero solo para enseñarnos que la verdadera fuerza reside en el despertar. Esta es la historia de Andreya, una mujer cuyo camino fue marcado por el dolor, pero cuya alma fue forjada por el amor más puro. Andreya se casó con la esperanza de construir un nido de felicidad. Tuvieron a su primer hijo, un niño que llenó sus vidas de alegría. Sin embargo, la fachada de hogar perfecto pronto se desmoronó. El hombre que había prometido amor eterno se convirtió en una sombra oscura, un fantasma de adicciones. El alcohol y las drogas se instalaron en su casa, y con ellos, el maltrato. No solo el físico, sino el maltrato silencioso del abandono y la indiferencia. Andreya se encontró sola, cargando el peso de un matrimonio fallido y la mirada de su hijo mayor, que observaba sin entender la tristeza que se había apoderado de su madre. En medio de esta tormenta, llegó la noticia de un segundo embarazo. Andreya se aferró a esta nueva vida como un ancla en el caos. Pero el destino, que a menudo nos pone a prueba de las maneras más crueles, tenía un desafío aún mayor reservado para ella. Nació Camila, y con ella, una verdad que sacudió los cimientos de su mundo. Camila tenía una condición, un síndrome que, aunque no era evidente a primera vista, traía consigo una fragilidad de salud que la ataría a los hospitales. Los médicos hablaban de pronósticos, de limitaciones, de un plazo de caducidad para su pequeña. Pero al mirar a Camila, Andreya no veía la enfermedad, veía un milagro. Camila era una visión de belleza etérea, ojos azules profundos como el cielo de verano, y un cabello rubio dorado que brillaba con una luz propia. Era un ángel, un ser tan pequeño y delicado, que parecía haber descendido al mundo con un propósito único: enseñar. Mientras Andreya se convertía en una guerrera, pasando sus días y noches entre salas de espera, terapias y cuidados intensivos, su esposo se hundía más en su oscuridad. Las botellas y las drogas eran su refugio, y la indiferencia, su arma contra la realidad. Andreya cargaba sola con todo: el cuidado de Camila, la crianza de su hijo mayor, el mantenimiento de un hogar que ya no existía más que en nombre. Su vida se había convertido en una maratón de dolor y sacrificio, una demostración de fuerza que solo una madre puede conocer. El contraste era desgarrador. Por un lado, la pureza y la luz de Camila, que con cada sonrisa, cada pequeño avance, le daba a Andreya una razón para seguir luchando. Por otro lado, la oscuridad y el egoísmo de su esposo, que se negaba a ver la belleza y la necesidad que lo rodeaban. Andreya se preguntaba a menudo: ¿por qué me ha tocado esta doble carga? ¿Por qué la vida me exige tanto? Pero cada vez que miraba esos ojos azules, encontraba la respuesta: el amor incondicional no pregunta, solo actúa. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso. El hijo mayor, testigo mudo de la desintegración familiar, crecía con la confusión de ver a su madre fuerte y a su padre ausente. La presencia de Camila, aunque una bendición, solo acentuaba la grieta. Andreya sabía que no podía seguir así. El sufrimiento y el dolor no solo eran emocionales, sino que amenazaban con consumir su capacidad de cuidar de sus hijos. La decisión era inevitable, aunque aterradora. El divorcio se acercaba, no como un fracaso, sino como el único camino hacia la supervivencia. A veces, los seres más frágiles son los que tienen la misión más poderosa, la de transformar el corazón de quienes los rodean. Camila, con su síndrome de Down, era ese ser, pero su apariencia era engañosa. A primera vista, con sus ojos azules y su cabello rubio, parecía una niña normal, una muñeca de porcelana. Solo la fragilidad de su salud revelaba la batalla que libraba su pequeño cuerpo. El divorcio fue un acto de liberación. Andreya, finalmente libre de la carga de su esposo, se mudó con sus hijos a casa de sus padres. Este fue su primer respiro, su primer apoyo real en años. Sus padres, con amor incondicional,
le brindaron el refugio y la ayuda que tanto necesitaba. Por primera vez, Andreya pudo concentrar toda su energía en lo que realmente importaba, el bienestar de sus hijos. La vida de Andreya se centró en Camila. Los hospitales se convirtieron en su segundo hogar. Las limitaciones de Camila eran muchas, y el sufrimiento era una sombra constante. Pero Camila era una maestra de la alegría. A pesar del dolor, a pesar de las dificultades, su espíritu era inquebrantable. Ella sonreía, ella reía, ella amaba con una pureza que desarmaba. Andreya, inmersa en esta rutina de cuidados y sacrificios, comenzó a creer que la felicidad era un lujo que no estaba destinado para ella. Su vida era una misión, un deber sagrado, y no había espacio para sueños personales o amor romántico. Su corazón estaba sellado, dedicado por completo a sus hijos. Camila crecía, desafiando los pronósticos médicos. Cada cumpleaños era una victoria. Cada mes, un milagro. Su belleza angelical se acentuaba con el paso del tiempo. Ella era la luz en la oscuridad de Andreya, la razón por la que se levantaba cada mañana. Su hijo mayor, aunque ya más consciente de la situación, encontraba en la inocencia de su hermana un refugio y una lección de amor. Andreya aprendió a interpretar el silencio de Camila, a leer sus ojos, a entender sus necesidades antes de que fueran expresadas. Esta conexión profunda, esta simbiosis entre madre e hija, era la manifestación de un amor que trascendía la comprensión humana. Era un amor que no pedía nada a cambio, solo existir. Sin embargo, la espada de Damocles de la enfermedad pendía sobre ellos. Los médicos habían sido claros. La fragilidad de Camila era extrema. Andreya vivía con el corazón en un puño, sabiendo que cada día era un regalo, pero también una cuenta regresiva. Ella se preparaba mentalmente para lo inevitable, pero el corazón de una madre nunca está realmente listo. A medida que Camila se acercaba a la adolescencia, su salud se volvía más precaria. El cuerpo pequeño que había luchado con tanta valentía comenzaba a ceder. Andreya redobló sus esfuerzos, luchando contra cada infección, cada fiebre, cada crisis. Ella era la muralla, la protectora, la que se negaba a rendirse. Pero la vida, a veces, tiene planes que escapan a nuestra voluntad. Hay dolores que nos rompen, pero que, con el tiempo, nos permiten ver la luz a través de las grietas. Cuando Camila cumplió 14 años, una infección, más fuerte que todas las anteriores, se apoderó de su cuerpo. A pesar de la lucha incansable de Andreya y del equipo médico, el pequeño ángel de ojos azules no pudo más. Camila partió, dejando un vacío inmenso y un silencio ensordecedor en la vida de su madre. Andreya se sintió perdida. Había dedicado 14 años de su vida a una misión, a un propósito que ahora se había desvanecido. El dolor era físico, un agujero negro en su pecho. Ella no entendía. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la vida le había dado un ser tan hermoso y luego se lo había arrebatado? La fe de Andreya fue puesta a prueba como nunca antes. Se preguntaba si todo el sacrificio, toda la lucha, había sido en vano. El luto fue largo y profundo. Sus padres y su hijo mayor fueron su sostén, su ancla en la tormenta de la pérdida. Poco a poco, Andreya comenzó a reconstruir su vida, pero con la convicción de que la felicidad no era para ella. Se había acostumbrado tanto al dolor, a la lucha, que la paz le parecía extraña, casi una traición a la memoria de Camila. Ella continuó con su vida, cuidando de su hijo mayor, trabajando, pero con el corazón en pausa. Había una pared invisible a su alrededor, una barrera que la protegía de un nuevo dolor, pero que también la aislaba de una nueva alegría. Ella creía que su historia de amor había terminado, que su destino era ser una madre fuerte, pero solitaria. Un día, en un momento inesperado, la vida le presentó a Rafael. Él no llegó con promesas grandilocuentes, sino con una presencia tranquila y un oído atento. Rafael se acercó a Andreya con respeto,
con paciencia, sin intentar llenar el vacío de Camila, sino ofreciendo un consuelo genuino. Él vio la fuerza detrás de la tristeza, la belleza detrás de la cicatriz. Al principio, Andreya se resistió. El miedo a volver a amar, a volver a ser vulnerable, era inmenso. Pero Rafael era diferente. Él no bebía, no usaba drogas. Y lo más importante, él entendía el dolor de Andreya. Él la escuchaba hablar de Camila, de su belleza, de su lucha, y la miraba con admiración, no con lástima. Rafael le enseñó a Andreya que el amor no es un reemplazo, sino una expansión. Que el amor por Camila no tenía que ser un obstáculo para una nueva felicidad, sino el cimiento de ella. Poco a poco, la pared invisible que Andreya había construido comenzó a desmoronarse. El corazón que había estado en pausa comenzó a latir de nuevo, con una nueva melodía. El amor verdadero no borra el pasado, sino que lo honra y nos ayuda a construir un futuro sobre cimientos más fuertes. El noviazgo de Andreya y Rafael fue un proceso de sanación. Ella aprendió a confiar de nuevo, a permitirse ser cuidada, a creer que la felicidad, después de todo, sí era para ella. Rafael no solo amaba a Andreya, sino que también amaba la memoria de Camila. Él entendía que para amar a Andreya, tenía que amar la madre que ella era, con todas sus batallas y sus pérdidas. Con el tiempo, Andreya y Rafael se casaron. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de significado. No fue un borrón y cuenta nueva, sino una celebración de la resiliencia y la esperanza. Andreya, que había pasado años en la oscuridad, se encontró viviendo en la luz. La vida de casada con Rafael era la paz que Andreya nunca había conocido. Era un hogar de apoyo mutuo, de respeto y de amor tranquilo. Ella se dio cuenta de que la felicidad no es la ausencia de dolor, sino la presencia de amor y apoyo en medio de él. Con el paso de los años, Andreya comenzó a ver su pasado con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que todo lo que había pasado, desde el maltrato de su primer esposo hasta la dolorosa partida de Camila, no había sido un castigo, sino un aprendizaje. Camila, su pequeño ángel de ojos azules, había venido al mundo con una misión: enseñarle a su madre el verdadero significado del amor incondicional, de la fuerza interior y de la belleza que reside en la fragilidad. Andreya, que antes se sentía víctima de las circunstancias, ahora se veía como una sobreviviente, una guerrera. Ella había cargado con todo sola, había luchado contra la adversidad y había salido victoriosa. La experiencia la había transformado en una mujer de una profundidad y una empatía inigualables. Su hijo mayor, que había sido testigo de toda la tormenta, creció hasta convertirse en un hombre de bien. Él se casó y, con el tiempo, le dio a Andreya el regalo más hermoso: un nieto. Este nuevo ciclo de vida, esta nueva generación, fue la prueba final de que la vida continúa, de que el amor se multiplica y de que el legado de Camila no se había perdido. Andreya, ahora abuela, miraba a su nieto con una alegría que solo puede venir después de un gran dolor. Ella se dio cuenta de que la felicidad no es un destino, sino una elección, una forma de ver el mundo. Ella había elegido la luz, había elegido el amor, y había elegido honrar la memoria de su hija, viviendo plenamente. La vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a construir un barco lo suficientemente fuerte para navegar por ellas. La historia de Andreya es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder transformador del amor. Hoy, Andreya habla con orgullo de su hija Camila, no con tristeza, sino con un amor profundo y una gratitud inmensa. Ella entendió que Camila, con su síndrome de Down y su salud frágil, no fue una carga, sino un regalo. Un regalo que la obligó a ser fuerte, a salir de una relación destructiva y a descubrir la guerrera que llevaba dentro. La belleza de Camila, sus ojos azules y su cabello rubio, era un recordatorio constante de que la belleza más profunda reside en la inocencia y en la pureza del alma.
Ella vino al mundo para enseñar, y su lección fue clara. El amor no tiene límites, y la fuerza de una madre es inquebrantable. Andreya se dio cuenta de que su primer matrimonio, el dolor, el maltrato, todo fue parte de un camino que la llevó a Rafael, al apoyo de sus padres y, lo más importante, al autodescubrimiento. Ella aprendió que no hay que temer al final de un ciclo, porque cada final es el preludio de un nuevo comienzo. ¿Cuál es el mensaje profundo de esta historia? Es que el sufrimiento no es el final de la historia, sino el capítulo que forja el carácter. Es que la felicidad no es un privilegio, sino una recompensa para aquellos que se atreven a luchar por ella. Es que el amor, en todas sus formas, es la única fuerza capaz de sanar las heridas más profundas. Para todos aquellos que están pasando por una tormenta, que se sienten solos, que cargan con un peso que parece insoportable. La vida de Andreya es un faro de esperanza. Ella nos dice, no estás solo. Tu fuerza es mayor de lo que crees. Y el amor que das, incluso en la oscuridad, es la semilla de tu futura felicidad. Camila, el ángel de ojos azules, dejó un legado de amor incondicional. Ella enseñó a su madre a ver la belleza en la fragilidad, a encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. Y hoy, Andreya, con su esposo Rafael y su nieto, vive una vida plena, un testimonio de que la vida siempre nos da una segunda oportunidad, siempre y cuando estemos dispuestos a tomarla. Recuerda, tu dolor no es tu destino, es tu maestro, y tu historia, al igual que la de Andreya, tiene el poder de inspirar a otros a encontrar la luz después de la tormenta. Atrévete a creer que la felicidad es para ti.